todos los médicos que murieron de COVID. Si ustedes van por el colegio médico, van a encontrar casi 2 cuadras de fotos parecidas de médicos que murieron durante la pandemia. Murieron más médicos que enfermeras. ¿Saben por qué? Porque los médicos son más cochinos. No sabía. Las enfermeras son muy protocolizadas en sus prácticas de bioseguridad. Por eso es que en la parte de cirugía yo hago que enseñen enfermeras y no médicos. Cuando lleguen cirugía, que les va a enseñar bioseguridad van a ser enfermeras, que van a realizar las operaciones. Porque el médico, como es bacán, ¿no? Llega, no, papá, listo. Pero no, dedo por dedo. Primero un dedo, segundo dedo, palma de la mano, dorso, ahora frota, dedo por dedo, ahora enjuaga y nuevamente IKEA tiene todo su protocolo, ¿no? El médico no, ya listo, vamos, empezamos, ¿no? Entonces, y se vio en pandemia, una de las razones, porque decían, no, es que el médico está más en el, no, quien está más expuesto es la enfermera, el médico va, pasa, visita y se acaba. Sí, sí. La enfermera está todo el día con el paciente, le aspira secreciones, moviliza, da vuelta, tiende la cama, y con todo eso murieron menos enfermeras que médicos. Pero igual, ¿no? Se considera como los nuevos mártires de la medicina peruana. Bueno, nosotros tuvimos también un médico que murió, don Francisco Condori, en la clínica americana, y estaba jubilado, pero debido a la falta de médicos regresó y empezó a atender y falleció ahí en Chile. Jóvenes, entonces ahora sí, vamos a ver un poco de espacio muerto después de hacer un recordaris del Día de la Medicina. Bueno, un caramelitos para ustedes para celebrar el Día de la Medicina. Mira, Todavía me quedan algunas caramelitos. 2 por 1. Ahí está. 2 por cada uno por el Día de la Medicina. Para no dormir. Ya lo pinto, ya. No, un poquito. ¿Quieres? Sí. Bueno, ya hemos visto este detalle histológico, anatómico de la unidad respiratoria, está dado a nivel, pues, desde el bronquiolo respiratorio hasta los sacos alveolares. ¿Por qué presentamos esto? Porque a este nivel es donde se va a dar el intercambio activo, ¿ya? Se va a dar la posibilidad de que el oxígeno y el CO2 puedan intercambiarse. Sin embargo, habíamos dicho que por encima del bronquiolo respiratorio estábamos ¿en qué parte? En las vías de conducción. Sí. En esas vías de conducción existe un volumen de aire, pero ese volumen de aire no está participando en el intercambio. Entonces, nos interesa saber este volumen alveolar, pero también conocer ese volumen adicional que no participa en la ventilación. Del total, de 500 mililitros, entonces una parte se va hasta el alveolo, volumen alveolar, otro queda en la vía respiratoria, vía de conducción. 2 bloques grandes, ¿no? Entonces, en términos generales, aproximadamente 350 mililitros llegan hasta el alveolo y 150 mililitros se quedan en las vías respiratorias. Aquí tenemos, entonces, a ese volumen que no participa en la ventilación se le conoce como espacio muerto. Espacio muerto tiene 2 partes: espacio muerto anatómico, los que están en las vías propiamente dichas, y el espacio muerto fisiológico, que son zonas alveolares que por una u otra razón no participan en la ventilación, o se han colapsado,
o están llenas de secreciones, o están con edema, con agua, con líquido, con lo que sea, pero no participa en un intercambio efectivo. Entonces, la suma de ambas es el espacio muerto total. Y el espacio muerto anatómico solo la vía de conducción. Ahora, respecto a este espacio muerto, ¿ya? Siempre hay la necesidad de conocer, porque no es tan importante solamente el volumen tidal. Supongamos que estoy con alguien que tiene un volumen tidal de 500 y yo estoy tranquilo, ¿no?, con ese volumen tidal, pero si es que el volumen real que está llegando en el alveolo es solamente, por decir, doy una cifra exagerada, solamente de 100 mililitros, porque tiene, digamos, un pulmón está dañado, el otro pulmón está con secreciones, y finalmente todo lo que ingresa casi no participa en el intercambio. Eso implica de que ese espacio muerto, ¿ya?, ese espacio muerto es necesario cuantificarlo. ¿Ya? ¿Para qué? Para saber el volumen real que está participando en el intercambio. Porque si no, qué chévere, yo le estoy dando 500, es un buen volumen que necesita el paciente y listo. No, tengo que saber qué volumen no participa para saber el volumen real. Entonces, era necesario conocer este espacio muerto. Muy difícil, porque ¿cómo saberlo? ¿No? ¿Cómo cuantificarlo? ¿Cómo medirlo? Y Bohr hizo su tesis respecto a ese espacio muerto, un libro grueso de medición del espacio muerto. Pero la lógica que siguió Bohr es una lógica muy sencilla, que cuando lo veo, porque yo también lo podría haber hecho, sí, pero lo tienes que pensar primero. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Que cuando lo piensas, ya lo puedes, pero si no lo piensas, difícil. Digo, muy bien, estoy trabajando con conductos, esos conductos tienen gases. Debe haber alguna forma de medir el volumen de un gas en función, o el volumen total en función de esos gases. Dijo, puedo utilizar un volumen que está presente a nivel de la vía respiratoria. ¿Puede ser oxígeno? Sí, pero el oxígeno que hay afuera con el oxígeno que hay adentro es un poco complicado poder independizarlo. Puedo utilizar, ¿qué más? ¿Qué otro gas? El CO2. El CO2 puede ser, porque afuera el CO2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el CO2 ambiental? 0.03%. ¿Eso qué significa? Casi Nada. cero. Para fines prácticos es Cero. Ajá. Pero yo acá estoy produciendo bastante CO2. Entonces, quizás midiendo el CO2 puedo cuantificar el volumen de espacio muerto. Esa fue la teoría que hizo Bohr. Entonces dijo, primeramente, el CO2 que estoy eliminando, ¿ya?, va a ser igual a ¿qué? Al CO2 que está en el alveolo, ¿no es cierto? Sí. Más el CO2 que está en el espacio muerto. ¿Hay complicación en esa propuesta? No. Pero ahí estaba la clave de todo su teoría, en la sencillez, ¿no? Que eso ni siquiera hay que mencionarlo, pero muchas veces las grandes cosas salen de las cosas más sencillas. CO2 expirado, alveolar más espacio muerto. Pero, ¿qué tal si lo llevo a un plano matemático de Bohr? Y en este plano matemático voy a intentar expresar esto en forma matemática. Entonces, el CO2 expirado finalmente viene a ser, ¿no?, el volumen expirado total por la fracción expirada de CO2. Es lógico, ¿no? Porque donde yo estoy expirando, ¿qué cosa más hay? Hay oxígeno, hay vapor de agua, ¿no? Hay otros gases. Entonces, ese CO2 expirado respecto al total, yo puedo independizarlo multiplicando por su fracción expirada. Listo, y aquí está el CO2 expirado. Pero a su vez, el CO2 alveolar, ¿cómo lo puedo expresar matemáticamente? Dijo él. Ajá, el CO2 que está en el alveolo, solamente en el alveolo, igual, hay CO2, hay vapor de agua, hay oxígeno. Pero si es que yo considero solamente el volumen alveolar, será igual a la fracción que está solo en el alveolo
¿no?, de CO2 multiplicado por el volumen alveolar total. Igual, en la misma, el mismo razonamiento que en el otro lado. Y el CO2 del espacio muerto, igual dijo, ¿no? Entonces hago la misma lógica. El volumen total del espacio muerto multiplicado por su fracción en el espacio muerto. Entonces ya lo planteo de una manera matemática, de manera de ecuación. Sí, pero está muy compleja esa ecuación. ¿Cómo voy a reducirlo? Muy bien, digo, ¿cómo voy a tratar de uniformizar? Para fines prácticos, la fracción es igual que presión parcial, porque la presión parcial me está midiendo precisamente la fracción. Entonces todo lo voy a expresar en forma de presión, porque es más fácil para mí medir presión que fracción. ¿Ya? Entonces ya voy a sustituir. Donde vea fracción, lo voy a sustituir por presión parcial. Y eso es lo que hizo, ¿no? Aquí ya estamos sustituyendo, ya, volumen expirado por la presión parcial de CO2 expirada, presión parcial expirada, volumen alveolar por presión alveolar de CO2, ¿ya? Y acá el volumen en espacio muerto multiplicado por la presión inspiratoria de CO2. Ahora todo está en base a presión. Presión, 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 presión. Muy bien, se está uniformizando. Digo, voy a reducirlo un poquito más, ¿no? Voy a tratar de uniformizar el criterio. Finalmente, si es que yo quiero conocer, ¿ya?, la parte alveolar, ¿ya?, la parte alveolar, voy a tener que restarle el espacio muerto que hay en el alveolo. Entonces, el volumen alveolar real, ¿no?, el volumen alveolar real va a ser el volumen expirado total menos el espacio muerto. ¿Está o no está? Sí. ¿Ya? ¿Sí está, no es cierto? Claro. ¿Ya? Este es el volumen alveolar. Sí. Lo que hemos estado diciendo, ¿cómo calculo? Al total que es el expirado, pues el tidal le quito el espacio muerto. ¿Para qué utiliza eso? Para poder utilizar las mismas variables. Lo que está haciendo es uniformización de variables. Y a esto lo dejo igualito. Muy bien, ahora voy a reordenar. ¿Ya? Voy a reordenar todo. ¿Ya? Todo lo que... Oye. Aquí está. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está con signo negativo lo pongo a un lado y lo de signo positivo lo pongo a otro lado. Aquí que tengo, por ejemplo, esto que está sumando lo puedo pasar al otro lado restando. Y aquí dejo todo lo que está simplemente restando. ¿Qué es eso? ¿Se dan cuenta? Acá tengo solamente CO2 y CO2. Es como que si tuviera 3x menos 2x. ¿Me entender? Sí. Entonces, estoy juntando variables. ¿Ya? Sí. Estoy juntando variables. Y acá, que tenemos CO2 y CO2, es como que si tuviera 2i menos o más 3i. ¿No? Estoy juntando las mismas variables. Entonces, es lo que hacen acá. Junta todo. Entonces, tengo acá las i y las x en un solo lado. Ajá, ahora tengo volumen de espacio muerto y volumen expirado a un lado. Pero esto lo pongo en una sola fracción y cambio de variable. Entonces acá todo esto pasa a restar, perdón, a dividir, ¿no?, al otro lado de la ecuación. Sí. Y finalmente dice, ¿no?, pero esto lo puedo reducir más, porque la presión inspirada de CO2, ¿cuánto es? Es casi, no, cero, ya se contaría. Cero. Sí, cero. Cero. Entonces, ¿para qué me complica la vida? Mejor lo elimino. Ya. Entonces, elimino esto de acá. Entonces, en el denominador me queda solamente la presión alveolar de CO2. alveolar. Pero la presión alveolar de CO2, ya, en el alveolo es prácticamente igual que al otro lado, que la arterial. ¿Sí o no? Sí, porque van a haber Porque llegan al equilibrio. Sí. Como la arterial sí lo puedo medir con un AGA, entonces mejor lo expreso de manera de presión arterial de CO2. Así, aquí ya no tengo presión alveolar, sino lo pongo como presión arterial de CO2. Finalmente, entonces, ¿qué viene a ser la ecuación? Ya tienes acá, y es la famosa ecuación de Bohr, ¿no? Donde
el BD, que es el volumen de espacio muerto, sobre el volumen tidal, es igual presión arterial de CO2 menos presión expirada de CO2, todo sobre la presión arterial de CO2. Ahora, esto es interesante saber. Presión arterial de CO2 acá. Sí. ¿Lo pueden conocer? ¿Lo Sí, pueden sí conocer se o no? puede, sí se puede. Haga. Haces análisis y ahí te sale. Sí. Aquí tienes presión arterial de CO2, el También. mismo dato. Volumen tidal, ¿lo puedes conocer? Sí, eso sí. Claro, porque estás midiendo cuánto está ingresando. El espacio muerto, ¿lo puedes conocer? No. Eso es lo que quieres saber, ¿no? Entonces, si aquí despejas el espacio muerto, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Pero hay dos cosas acá. Tienes dos cosas que no conoces, ¿no? O una cosa, ¿no? El volumen expirado de CO2. CO2. Ahí está el problemita. Entonces, tengo que conocer el volumen, porque ya conozco volumen tidal, conozco presión arterial, necesito conocer el volumen o la presión expirada de CO2. ¿Y cómo lo conocemos? ¿Es la misma cantidad de la venosa? ¿Podría ser? Que hay un intercambio y la de venosa va al alveolo y eso Pero es sangre. es igual ¿dónde? En el alveolo, no respirado. Ah, entiendo. Extraño. ¿Ya? No, está difícil. Entonces, ¿qué necesitamos hacer acá? Medir. Medir el CO2, ¿dónde? Al momento que sale. ¿Espinómetro? Fíjate que... ¿Ya? No, la que será... Es la expiración. Sí. Lo que ingresa es el aire ambiente, Sí. que es casi cero, pero lo que sale no es aire ambiente, es lo que sale de nosotros. Sí. Eso es lo que yo quiero conocer. Ah. Y ahí es donde entra esta segunda parte, ¿no? Esta ecuación de Bohr, ¿ya? La famosa ecuación de Bohr. Y ahora es necesario conocer ese CO2 expirado. Acá tengo que medir. Cuando sale, tengo que sacar con un tubito una muestra, ¿ya? Saco una muestra y esa muestra lo mido, ¿ya? Y esa tiene un nota. No. ¿Papel no tienes? Papel. Ok. ¿Alguien Ya. tiene papel higiénico? Pero bueno, Yo tengo tu plumón negro. Tengo pulmón. ustedes solamente sepan lo siguiente, que Ahí abajito. ¿ya? No, ahí abajo, doctor. O Ahí puedes abajo. subir la pantalla, o puedes subir el monitor para que escriba. Claro, y Luego se lo ve. vuelve a bajar. ¿Le sube un poquito? Ujú. Lo presiona y se para. Creo que yo tengo Ajá. papelito. Creo que Bien, entonces, pero es poquito. la idea No entonces es es casi. medir. No importa. Para medir Es el que CO2 es sencillo. Doctor. ¿Ya? Ya, es sencillo. A ver si lo sabes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al momento de la expiración, este es el tubo normal por el cual el paciente está respirando. Pero aquí lo acondiciono con un tubito muy delgadito para no modificar el volumen tidal. ¿Ya? Muy delgadito. Y esto lo llevo a un analizador de gases. Porque estoy queriendo medir CO2. Lo llevo a un analizador de gases. Y ese analizador de gases me va a medir el CO2. ¿Recuerdan que yo ayer expliqué Claro. eso? Sí. Esa es la medición del CO2 que se hace a través de ¿ya? Que se hace a través de la capnografía. La medición es la capnometría. El gráfico es el capnograma. ¿Ya? El capnograma. Pues de repente les presento ese gráfico y ustedes están observando, pongo capnografía, capnometría o capnograma. El gráfico es el capnograma, pero de repente le digo, el valor, ¿no? Sí. El valor observado corresponde a Capnometría. capnometría. El dispositivo a través del cual se logra la medición La capnografía. es la capnografía. ¿Ya? Entonces son cositas, detalles chiquitos, pero que nos hacen hablar de forma culta. Capnograma es el Claro. aparato, ¿no? Claro, capnograma El es gráfico. la estrategia, el procedimiento, el proceso para poder hacer la medición. Capnometría es el valor que yo encuentro y capnograma es el gráfico
que me resulta de medir el CO2. Entonces, al hacer esto en un analizador me da esta imagen. Y esa imagen también está presente en los monitores. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el carnograma. Mínimo las 5 preguntas que ya, si empezamos. Sí. Ya. Entonces, te cambio un par de preguntas. Voy a confiar en Te ustedes. queda para ustedes. ¿Eh? Si lo dice, ya Por favor, Hay que ser. ¿Ya? Si lo dice, ya. Yo. No, sube este video. Esa parte lo corta ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontramos en el carnograma? ¿No? Tenemos la imagen resultante de las variaciones del CO2 en el ciclo respiratorio, sea en inspiración y en expiración. ¿Cómo te llamas? Sumi, ahorita no me sé por qué. A ver, Sumi, en este carnograma, ¿qué parte crees que es la fase inspiratoria? A ver, todo sea por un caramelo más. Sí, no, así te lo acá. Al final de A ver, aquí está. La fase inspiratoria, ¿sabes? Ajá, muy bien, ¿por qué? Porque ahí dice ah, es inteligente. Quería agarrarla, pero no cayó. Está bien, muy bien. Porque como generalmente estamos acostumbrados a ver inspiratorias arriba, ¿no? Pensamos que pero no, es diferente. Entonces, ¿por qué aquí la fase expiratoria es marcada? Porque el CO2 está en la expiración. Claro, no hay una inspiración. ¿No? En la inspiración, de hecho, es casi Nula, y por cero, eso casi la base. tiene abajo, la línea de referencia. En la inspiración es prácticamente cero. Y las variaciones que yo voy a encontrar son prácticamente las variaciones que encuentro en la fase inspiratoria. Entonces, en el carnograma voy a encontrar algunos segmentos de estudio. Uno que es la fase inspiratoria, que es el segmento A, ¿ya? El segmento A. Luego tengo el segmento, o el punto A, el segmento AB, el segmento BC, CD y D, E. Entonces, el segmento AB generalmente llega a la fase inspiratoria y el inicio de la fase expiratoria. Y hasta el punto D es la fase expiratoria. ¿Qué elementos encontramos? Miren ustedes. AB, línea de base, inspiratoria. Aquí está, segmento AB. Una vez que el paciente empieza a expirar, empieza a subir rápidamente el CO2. Entonces, la fase C es la fase de expiración. El CO2 al inicio miren, si el valor aquí máximo es 40, al inicio del CO2, ¿cuánto de valor tiene? Será 10, 15, 20, 30. ¿Por qué? Porque el primer CO2 que ustedes eliminan, ¿qué CO2 es? De la zona de conducción. Zona de conducción. Y esa zona de conducción no tiene CO2. Por eso es que el primer volumen que yo elimino es el último volumen que ingresó. ¿Se dan cuenta, no? El último volumen que llegó a ocupar es lo primero que va a salir. Entonces, eso no tiene mucho CO2. Y a medida que voy empujando, va llegando hasta el primero que entró, que llegó a la parte alveolar, ¿no? Y llega a su máximo valor de la zona de meseta alveolar. La meseta alveolar precisamente se conoce porque es el valor de CO2 que encontramos en el alveolo, ¿ya? La meseta alveolar. Y luego ya viene la fase inspiratoria, que es la fase de E. ¿Dónde empieza la expiración? ¿En qué fase? BC. La expiración, Ajá, en la fase 2 acá, al final del punto B. inicia la... Aquí empieza la fase expiratoria. Doctor, todo eso de B y C del segmento es solamente la vía de conducción, ¿no? B y C, Ajá, el segmento no, B. O también. solo la primera parte de esto. Ah, ya entiendo. Porque ya luego viene de las partes más bajas. Por eso que llega acá a este nivel. Ay, Aquí ya están midiendo CO2. Entonces, AB es solamente la fase de ingreso de oxígeno. AB es Inspiración. Inspiración. Solo inspiración. ¿Ya? Desde este momento empieza la inspiración.
De B a D, Acá, o sea, del punto D hasta el punto B, fase inspiratoria. El D. Y la fase, el segmento C y D, doctor, es solamente la continuación de la zona alveolar. La CD aspiración. es el CO2 que procede de la zona alveolar. Ah, ok. ¿Para qué es útil este CO2? Miren ustedes, cuando nosotros vemos una curva de capnografía o un capnograma, tenemos en un paciente, lo primero que tenemos que estar seguros es que estamos viendo CO2 procedente de la vía aérea. Y eso nos da la seguridad de que el tubo está en la vía aérea. Porque ¿dónde puede estar? En el esófago. En el esófago. ¿Ya? Porque cuando viene a veces un recién de primer año o un interno, ya le intubé. Ha entrado el tubo. Sí, pero ¿a dónde? Al esófago. ¿No? Entonces, cuando se tiene monitor de capnografía, nos permite saber que estamos en vía aérea. Y también nos permite saber que el procedimiento que hemos realizado es correcto. Porque cuando no hay, como en este caso, ¿no?, curva de capnografía, o se ha desconectado o no estamos en vía aérea. Pero cuando observamos acá CO2, ¿ya?, estamos en la vía aérea. Entonces es un punto importante. El CO2 es Indicador. un indicador absoluto de que estamos en vía aérea, a menos que el paciente esté muerto. A ver. ¿Ya? Ah, pues, Y como ven acá ustedes, por ejemplo, si comparamos la presión de vía aérea con la curva de flujo y la curva de CO2, mantienen correlación mientras están conectados. Se desconecta, aquí se pierde la vía aérea, acá se pierde el flujo y aquí se pierde el CO2. Se pierde en los tres. También, cuando nosotros, por ejemplo, en la curva del CO2, estamos viendo acá nuestra curva del CO2, de pronto la curva ya no llega a la línea de base, poco a poco se va incrementando. Eso significa que el paciente está reinhalando su propio CO2, porque probablemente le han programado menos flujo. ¿Ya? Hay menos flujo en ese circuito, entonces hay que aumentarle el flujo para que pueda barrer el sistema. Pero miren ustedes, eso se puede ver en la presión de vía aérea y en la curva de flujo. no se ve. Entonces, una pregunta. La reinhalación de CO2 es fácilmente observable en la curva de presión de vía aérea. Falso. Falsa. ¿Cierto? ¿Ya? Algo así. Entonces, o si no le presento una imagen de reinhalación, usted está observando en el siguiente gráfico, reinhalación. Relación. Así como, por ejemplo, ese grafiquito de un ventilador que les puse. Calcula el volumen. Ah, sí. Facilito, ¿sí o no? Sí. 4.680. ¿Ah? No sé 4.600. cuándo salía, pero era multiplicar los dos. Sí. Ahí está, clarito. Volumen, entidad y frecuencia respiratoria. Recuerden, sí. Solamente recordar el concepto. Recuerda el concepto y la imagen les avisa y les dice todo. Les asusta tanto un numerito gráfico, ¿no? A ver, ¿dónde está la frecuencia? Acá, listo. Ahí tiene. En comisión no encontramos. me salió 280, man. No sé cómo lo multipliqué, dice. No sé cómo, me salió no, 280, 400. mano. Salió 400. 400. Habían dos, ¿no? Sí. Habían dos. Habían Uno había dos. con imagen y La primera estaba fácil, la segunda más o menos. 400 y 4.680. con texto. Sí, contexto, sí. Tanto de la frecuencia respiratoria y cuánto tanto es el volumen de entidad. Ah, y el otro era para calcular el volumen diálogo, ¿no? Como un caso. Sí. Como un caso, ¿no? Sí. Sí. Es simplemente para hacer cambios. Sí, pero reemplazando. Facilita. Para recordar conceptos. Pero también, así como en la curva de flujo, en la curva de presión, podemos detectar esfuerzo respiratorio, en la curva del CO2 también se puede detectar CO2. Miren, el esfuerzo respiratorio, acá. De pronto el CO2 hace una muesca, una muesca, una muesca, una muesca. El esfuerzo respiratorio se puede detectar en presión de vía aérea, presión de flujo, presión de CO2, ninguna, todas. ¿Dónde se puede detectar?
Esfuerzo respiratorio. En todos. Todos. ¿El Se cuál? puede ver en todas. ¿El desacople? Sí. Sí, desacople, esfuerzo respiratorio, se puede ver en todo. O simplemente utilizo este término. El desacople paciente ventilador. Justo lo vi en la pantalla del CO2. Entonces debe ser solo el CO2. No, hay que analizar el contexto. ¿Ya? No puedo ver, de repente, en la presión volumen también lo puedo observar. En flujo volumen también lo puedo observar. En todas las imágenes se ve eso. Bueno, esto ya no corresponde para pregrado, pero el CO2 muchas veces ya permite a través de cálculos matemáticos, la capnografía volumétrica se llama. La capnografía volumétrica me permite hacer cálculos mucho más finos por integración, por derivada de áreas que ahora lo hacen las máquinas, me permite calcular volumen, gasto cardíaco, me permite calcular volumen alveolar, ya otras variables adicionales que ya se utilizan en cuidados intensivos. Pero las utilidades que estaban apareciendo, esto probablemente más adelante, ahora todavía los monitores de capnografía volumétrica no están muy difundidos, solamente se utilizan en cuidados intensivos. Pero así como en mi época tener un oxímetro de pulso era un lujo cuando yo me formaba como residente, había dos para 17 salas de operación. Entonces tenía que ser primerito, el primero que llegaba se agarraba el monitor y se lo llevaba a su sala de operación, ¿no? Porque si no te quedaba, ¿no? Ya lo llevabas, estabas trabajando y venía uno más antiguo y te decía, ya, yo me lo llevo porque soy más antiguo que tú, y se lo llevaba a su monitor. Pero ahora todos, en todas las casas hay un osímetro de pulso. Ustedes tienen un dedal tranquilo, algo así va a pasar con el medidor de capnografía volumétrica. Se va a simplificar probablemente para ser utilizado porque nos va a permitir conocer muchas más variables. Las que se muestran ahí, ¿no? Más variables. Sí. Bueno, el CO2 puede aumentar o disminuir. Miren, aquí hay tres factores que les van a provocar aumento o disminución, ¿no? Factores ventilatorios, factores metabólicos o factores de perfusión, circulatorios. ¿Ya? Ventilatorios, metabólicos y circulatorios. Dentro de los ventilatorios, por ejemplo, si aumenta la ventilación, ¿qué va a pasar con el CO2? Disminuye. Baja. Si es que disminuye la ventilación, el CO2 aumenta. Igual, en la parte metabólica, si es que estoy utilizando drogas depresoras del sistema nervioso central, baja el metabolismo, por tanto el CO2 se va a incrementar. Y acá, por ejemplo, en hipertermia, donde el metabolismo está incrementado, el CO2 empieza a dispararse. ¿Ya? Entonces todos son factores que te van a provocar o descenso o aumento. Hipotiroidismo, hipotermia hace que tu metabolismo disminuye, por tanto la producción de CO2 también cae. Entonces, es un dato característico. En cambio, cuando el metabolismo está incrementado, hipertermia, nosotros en anestesia tenemos una condición que no queremos que se presente, pero no sabemos en quién se va a presentar. Se llama hipertermia maligna. Yo he tenido solo 2 casos que en toda mi formación, ¿cuántos pacientes habré atendido en toda mi vida? A ver, a un ritmo, saquen la cuenta, a un ritmo de unos mínimos, 4 o 5 pacientes por día, por día, a ver, multipliquen 5 por, ya pongamos 20 días por mes, 5 por 20, por 12, por 20, ¿cuánto sale? Ese es el término promedio de pacientes que he dado anestesia. ¿Ah? Por eso, por un ritmo solamente de 5, porque he hecho 8. 5 por 20 por 12 por 20. 24, más o menos 24.000 pacientes que he atendido. No, en todos mis 20 años. Una vida. Harta experiencia. ¿Y solamente cuántos vio? De la zona de- color de cabello. No, ya se nota. ¿Y qué Entonces, todo este tiempo he visto solo 2 casos de hipertermia maligna, que me acuerdo donde lo primero que empezó a observarse fue eso. El paciente estaba tranquilo,
y de pronto el CO2 empieza a subir. Cuando vemos que el CO2 empieza a subir, para nosotros es casi un signo ominoso. Te toca, uy, caliente, termómetro, 39, y va subiendo, 40, 41, 42, ya 44 grados. Prácticamente hay que poner suelos helados. ¿Por qué nosotros traen una tina con hielo? ¡Pum! Se le baja al paciente a la tina con hielo, se hace de todo. ¿Y de acuerdo a qué sucedía esta hipertiroidismo? Hay temas genéticos vinculados al mecanismo contráctil. Actina, miosina, la rianodina, son moléculas que están presentes y generan una gran producción energética en las mitocondrias. Entonces, ahora, no se puede predecir. Hay factores de riesgo, pero no es posible predecir. No fue por una patología como tal. No, ocurre, lo ves cuando estás te encuentras con el paciente ya en sala, cuando está operando. Y generalmente ocurre cuando hay una mezcla de ciertos halogenados con ciertas drogas anestésicas, que es un factor de riesgo, y sobre un fondo genético ya de riesgo. Hay que hacerle biopsia muscular. Uno falleció y el otro felizmente sobrevivió en cuidados intensivos. Tiene altísima mortalidad, casi siempre muere. ¿No? Altísima mortalidad. ¿Hasta qué grado de temperatura llega a llegar estos pacientes con hipertermia maligna? Bueno, que le digo yo llegó hasta 44. ¿Qué era? Ventilación y metabolismo ahí. Es cuando uno está en esa situación, bueno, Ventilación, metabolismo y circulación. No tienes qué hacer, ¿no? Hay antagonistas que te pueden ayudar, pero que no hay en nuestro país. O sea, que hay, solamente hay, creo que en el hospital Naval, ¿no? Pero hasta que vayas, haga la gestión, traiga y te lleven. Hay una doctora, me acuerdo, la doctora Maritza Santos, que tuvo un caso así que se le murió y quedó marcada, ¿no? Y se dedicó solamente a recopilar todos los casos de hipertermia maligna. Cuando había hipertermia maligna, ella se iba a hacer, recopilaba sus datos en provincias, se iba a provincias, logró hacer su banco de medicamentos en el hospital naval y dio su número. Si alguien tiene hipertermia maligna, llame, yo voy a llevarle todavía está viva a propósito de un caso que se le murió, ¿no? Sí. Bueno, entonces hasta ahí la primera parte de espacio muerto. La Falta hacer circulación. es algo fácil que ya lo hemos venido repitiendo. Sí. Doctor, ventilación, metabolismo y circulación, ¿no? Sí. Los tres factores. Y la parte circulatoria igual, ¿no? Baja el gasto cardíaco, baja la producción de CO2. Aumenta el gasto, aumenta todo. Anda a escuela, pero. Anda a escuela. Anda a escuela. Tómale foto a las notas. ¿Qué han puesto las notas en la escuela? Vamos corriendo. Terminando. Ya falta poquito. Ya, vamos. ¿Qué tal? En la escuela. Hay un pizarrón. Bueno, jóvenes. Ya. Listo. Cuida Hay tu que salud. cuidar este tema porque ¿Cómo se llama ustedes la saben clase? hace poco también la región urbana ocurrió un cáncer lamentable de un estudiante que creo que Sí. tuvo intento de suicidio, pero no murió, ¿no? Quedó de quinto piso. ¿No? Quinto piso. A la que nadie se quiere ir. No hay ventanas, Yo he doctor. pensado, porque es facilito, mira, la baranda está acá. Alguien simplemente, hasta ni siquiera es como intento que esté jugando de mirar hace un poco de fobia a la altura y se va. ¿No? Ponga rejas, doctor. Pongan rejas, doctor. ¿Y debido a qué? ¿A la misma carrera en sí que estaba cursando o por otro tema? La salud mental está hecha de trizas en la juventud ahorita. Estos jóvenes de ahora. Generación cristal, ¿no? Ustedes llaman generación
No, yo no sé. Se les apaga la luz, ¿va? Se le va el wifi y dice, no puede ser. Entonces, No puede ser. la generación dura es la generación del tiempo. Porque generación violenta. He estudiado el tiempo del terrorismo. Eso sí eran nombres. Eso, es eso. Yo tenía clases así en San Fernando, estamos sin clase de anatomía, de pronto, rompía la luna una bomba lacrimógena, la bomba caía en medio del salón y teníamos que salir corriendo. Y luego a la media hora tenemos que regresar porque la clase continuaba. Regresar. Afuera los zurdos estaban que se peleaban con la policía, los tirando piedras, otros tirando bombas, nosotros en clases. ¿No? En clases. Medicina nunca para, igual allá era. Los de Derecho, Sociología venían a Medicina a hacer bronca en la Avenida Grau, porque no tienen nada que hacer ahí. Pero se venían hasta San Fernando para tratar de bloquear la Avenida Grau. Y eso era para nosotros ahí, estudiando en medio. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Estamos estudiando y de pronto rodeados por la policía entraban a correrse al jardín botánico, esconderse. Pasaba a regresar porque la clase continuaba. Entonces, ese era nuestro ritmo de casi todo el periodo de terrorismo en el Perú. Por el caso, yo nunca lo llamo conflicto armado, ni lucha armada, nada de eso. Es terrorismo puro. Hay que saber nombrarlo porque siempre hay lo que se llama la narrativa. La narrativa te cambia la historia, ¿no? Dice, lucha armada, así unos idealistas que quieren transformar el país, ¿no? Es diferente el concepto, pero entraban a los pueblos y barrían con todo. Hacían parar en mi pueblo un 24 de diciembre. Pararon a todas las autoridades al frente de sus hijos y a todos, más de 20 personas muertas. ¿Por qué? Simplemente porque era autoridad del pueblo. O sea, al ser autoridad era ser representante del gobierno de turno. Y si eras representante del gobierno de turno, eras parte del imperialismo yanqui, ¿no? Del imperialismo yanqui. Entonces, nosotros hemos vivido en ese periodo, por eso que somos un poco más duros, pero el país cambió para bien, empezó a crecer y en esta generación aparecieron ustedes. Tuvieron menos necesidades, tuvieron menos sufrimientos externos. Los padres, conscientes de lo que habían vivido, han tratado de darles lo mejor y hacerlo la vida más sencilla, ¿no? Sí, que estudie, que te doy todo su lapicero. En mi tiempo yo no tenía ni mochila. Mi mochila era una bolsa de plástico. Con bolsa de plástico iba al colegio. Propina, no había propina en el tiempo, tenía que caminar y regresar caminando. Cuando estudiaba tenía que trabajar en construcción civil hasta las 10 de la mañana, ¿no? Mientras estaba en la universidad. Y ¿por qué? Porque había que vivir, ¿no? Hemos pasado el tiempo del shock, el tiempo de Alan García, imagínense, todos éramos millonarios en el tiempo. Todos, no había uno que no sea millonario. Pero no valían nada por la plata. Todos teníamos millones. 20 millones de indies, 30 millones de indies. ¡Ah! Pero ¿para qué te servía? Para comprar 10 panes, ¿no? Un chiquitito. Entonces, esa generación aprendimos con dureza. Entonces, que de pronto hay un guayco no nos asusta, pues, ¿no? Pero acá, suspendemos la clase, no, hay una clase todo virtual, porque son otros tiempos. Entonces, la salud mental es complicada y afecta a todos, especialmente a los vulnerables. Pero, nuevamente, como lo dije en la clase anterior, hay que tener mucho cuidado de los detalles. Una chica, Alejandra Tello, hizo un comentario fuera de lugar, por ser lo más condescendiente con ella. Ay, ¿cómo es? Que no sé cuánto.
¿por qué se tira sin polo? ¿No? Ni siquiera tiene abdominales para poder tirarse sin polo, ¿no? Muestre, ¿no? Y ahorita lo más probable es que lo saquen de la universidad. Ah, la de la UTP. No, es La científica, el científica. Pacífico. La pacífica. Es muy chistoso. El Pacífico. Porque ese es la PIC del año, no sé cuándo. Es un caso trágico. No puede estar y después publica todavía. Por favor, respete mi libertad de expresión. Bueno, te pases, ¿no? Está hablando de la muerte. Y ahorita le están haciendo polvo externamente y también dentro de la universidad. Jóvenes, vivimos en un mundo de redes donde un detalle marca la diferencia pasada, ¿no? A veces simplemente compartimos o vivimos el momento, pero en este mundo de las redes hay que tener cuidado hasta de lo que decimos y cómo lo decimos. No sabemos cuál ha sido su intención de hacer, pero ese detalle ahora probablemente le cueste su carga, ¿no? Seguramente que va a apelar, ser abogado y todo. Frente a la presión mediática ya es bastante complicado. Muy bien, así que cuide, joven. Mira, aquí está todo lo que es bueno hacer. Y mira, de todo esto que ustedes puedan ver, hay dos cosas que son gravitantes y que es el 80% de repente, al margen de la parte de espiritualidad, que es una tremenda ayuda. Actividad física, realmente. Actividad física sostenida y alimentación saludable. Eso tiene bastante. Además pueden ustedes leer, ¿no? Hacer todo. No decir. No funciona. Bien. Doctor, una pregunta. ¿Usted cree que se deba este tiempo así de que hay una generación muy vulnerable a que los padres protegen mucho a sus hijos? Claro. Y esta generación nos va a llevar a una nueva guerra que va a volver a repetir un ciclo. Sí, es parte del ciclo de la historia. ¿Y hay alguna manera que usted cree que podríamos cambiar, interferir en esa historia? Generalmente ¿O siempre la paz de la guerra? Hay algo que existió antes que los pecados. Antes que los pecados ha existido la familia. Entonces, el factor equilibrante y desequilibrante en esto es la familia. Familias equilibradas dan ciudadanos equilibrados. Familias desequilibradas, disfuncionales, dan ciudadanos disfuncionales y desequilibrados. Y es por eso que las nuevas corrientes transhumanistas están atacando duramente a la familia, porque la familia es una barrera de contención tremenda para cualquier ideología. Pero si destruyes a la familia, te queda el individuo solo, y al individuo solo se lo manipula, se le asusta, se le hace de todo. Cuando el individuo está rodeado por su familia, ese individuo está protegido. Entonces, la destrucción de la familia es parte del proceso de destrucción misma de la sociedad. Y ahora es lo que estamos viendo. Hay una intencionalidad específica en destruir la familia. En el gobierno de Martín Vizcarra, él dio una ley llamada la Ley de las Familias Democráticas, promovido por una corriente ideológica. O sea que voy a hacer elecciones ahora en mi casa. A un niño le voy a poner, ¿qué eliges? ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro? Elige, votemos todos. No, no es esa la familia. La familia debe haber líneas de autoridad. Cuando se respete esa línea de autoridad, eso mismo se traslada a la nación. Si en la familia hay deberes, hay derechos, hay convivencia equilibrada, eso mismo se traslada a la nación. Mucho de lo que estamos observando ha ocurrido por toda esa perfidia psicológica que bajo el concepto de autoestima, que bajo el concepto de derechos del niño, que bajo el concepto de derechos humanos, están introduciendo conceptos de libertinaje total. Es decir, sé libre, como que sé libre, haz lo que quieras.
falso concepto de libertad, ¿no? Entonces, y en eso la familia es vital. Bueno, intercambio de gases, vamos a avanzar rápido. ¿Qué hora es? Tenemos 8:51 hasta 9:15, pero yo creo que ya lo hacemos. Ya conocemos esta membrana, ya Sí. estamos repasando desde el alveolo hasta el eritrocito. Esta gráfica también ya lo hemos visto, respiración externa, respiración interna. Aquí ocurren las cosas por gradiente, no se olviden, y aquí también. No se olviden cuánto es la presión de oxígeno alveolar. 100. 100, como abajo. Presión de CO2 alveolar. 40. 40. Presión de CO2 extremo venoso. 46. 46. Presión de CO2 extremo arterial. 40. 40, ¿no? Entonces, esto se va a dar acá. Cambios de presión, gradiente y difusión por diferencia de presiones. Entonces, en todo ese proceso, sabemos pues que el pulmón tiene una capacidad de difusión. Lo estudiamos en la segunda clase, ¿no? A través de la ley de Fick, y aquí reforzamos un poco la idea. Va a depender de esta fórmula de Fick en función de la superficie, del coeficiente, del grosor de la membrana, del aire y todas las cosas. Y aquí está la ley de Fick. La velocidad de difusión del gas va a depender de estas variables. Punto importante, diferencia de presiones. Otro, grosor de la membrana. Otro, área en el cual se está difundiendo ese gas. La velocidad de difusión, directamente proporcional a la gradiente. Inversamente proporcional Al grosor. al grosor de la membrana. Directamente proporcional Área. al área o la superficie. Y el otro es la constante de difusión. ¿Ya? Pues ahí está lo que hemos explicado con su fórmula compleja, porque lo que conocemos nosotros es la fórmula simple, pero Fick lo expresó de esta manera, ¿no? ¿Qué? Siempre los matemáticos les gusta complicarse, pero ahí está para que ¿Por qué? sepan ustedes cómo es que realmente expresan la fórmula. Si compliquen ellos, nosotros La vamos constante con por lo el- más importante, la parte aplicada. Estas gráficas solamente son para explicar cómo es que, si es que el grosor, miren, todo esto es la membrana, Sí. ¿ya? Aquí tengo un grosor y aquí tengo otro grosor. Lógicamente, que para que atraviese desde este punto hasta este punto, va a tener más tiempo. Por lo tanto, disminuye la velocidad de difusión que si se difundiera por una membrana más delgada. En el pulmón, a este espacio se le conoce como ¿Cuál? intersticio. Todas las enfermedades intersticiales te afectan al corazón. Por lo tanto, una enfermedad intersticial, ¿qué te está provocando de cajón? Mayor tiempo Una de disminución de la Difusión. difusión ¿De qué gas? Del de oxígeno. oxígeno. ¿Y de CO2? CO2. Pero ¿dónde se va a mostrar más el problema? ¿Con el oxígeno o con el CO2? Por concentración de CO2. No, con el oxígeno, porque el paciente va a sentir la falta de oxígeno porque esto está grueso. El CO2, en comparación al oxígeno, ¿qué tan grande es su difusión? 20 veces más. Por lo tanto, el CO2, a pesar de este grosor, Igual va a poder el pasar. CO2 va a pasar. No se va a complicar mucho el CO2, pero el oxígeno sí va a sentir en primer lugar. ¿Puede repetir eso una vez más, doctor? Que la sintomatología del paciente se va a observar más por deficiencias de CO2 que por deficiencias de oxígeno que por acumulación de CO2. ¿Ya? Igual, si nosotros queremos ver, por ejemplo, en un ciclo respiratorio, y haciendo un poquito más específicos, miren ustedes, aquí tenemos la inspiración, ¿ya? La inspiración. Durante la inspiración, cuando el área, ¿ya? Cuando el área de superficie es alta, pues la difusión es mayor, ¿ya? Pero cuando el grosor se incrementa, como es
el intercambio baja durante la inspiración. Entonces está comparando cómo es que el área y el grosor de la membrana reaccionan de manera inversa. Se favorece la difusión a mayor área, pero a mayor grosor disminuye la Difusión. Se contrapone. Claro, es que en la misma fórmula lo es, ¿no? Son inversamente opuestos. Si es que hacemos el análisis, ¿no?, para las presiones parciales, por ejemplo, miren ustedes, esto es presión parcial de oxígeno y este es de CO2. Sí. En este gráfico, ¿en qué momento encontramos una mayor presión parcial de oxígeno? ¿En inspiración o expiración? Aquí tengo presión parcial de oxígeno. La mayor concentración de presión parcial de oxígeno lo encuentro en inspiración o expiración. Solo miren, esta es la inspiración. Miren cómo se eleva la presión parcial de oxígeno durante la inspiración. Si esta es la línea de 100, supera al final de la inspiración, llega a su punto máximo. Al final dice 104, 106. Dicen 100. ¿No? Y luego cae, ¿no?, por debajo de 100 durante la expiración. Cosa que en el CO2 es diferente. En la inspiración, al final de la inspiración, tiene su punto más bajo a nivel de presión parcial de CO2. Y en la expiración tiene su punto más alto. Están trabajando también de manera opuesta, tanto en inspiración como en expiración. Y el resumen de esto acá. Entonces, pues, hay algunas variaciones incluso en la presión parcial de oxígeno según el capilar o según la relación del capilar con el alveolo. Miren ustedes, aquí está ingresando ¿qué cosa? Sangre venosa, y aquí sale sangre capilar. Si eso lo pones en una línea, al inicio, ¿cuál es la presión de oxígeno? 40. A nivel de sangre venosa, ¿no? Pero rápidamente empieza a subir. A medida que va entrando en contacto con el alveolo, va incrementándose. ¿Por qué? Porque hay difusión. Entonces, y al final del alveolo, miren ustedes, alcanzan su cifra máxima de 100 milímetros de mercurio. Entonces, incluso miren ustedes, en esta distancia tan pequeñita, ¿ya?, del capilar, se observan variaciones en las concentraciones de presión de oxígeno. Este gráfico también lo hemos visto, las diferentes capas, las interfaces que ocurren en la membrana alveolo capilar. Desde el alveolo hasta llegar, digamos, al citoplasma del glóbulo rojo. Se van a atravesar 12 diferentes medios, 12 diferentes capas. Pareciera que solamente pues hay, membrana para acá, célula y listo. Pero las interfaces son muy diferentes. Porque al inicio, ¿qué cosa hay? El aire alveolar. Ese aire alveolar tiene una composición. Porque es un fluido, por tanto, es una interfaz. Luego viene una capita de agua que tiene que atravesar, otra interfaz. Luego viene, digamos, las células alveolares, los neumocitos tipo 1, que es otra capa, el espacio intersticial, y así va llegando capa por capa hasta llegar al glóbulo rojo. 12 capas que tienen que ser atravesadas, 12 interfaces. ¿Por qué mencionan esta interfase? Porque cada interfase tiene un coeficiente de difusión. Y en cada interfase va a tener que modificarse el proceso de difusión. No está, atraviesa el punto, una sola velocidad de difusión. No, es muy variable según la interfase que está cruzando. Aunque son interfaces muy delgadas, pero la molécula es más delgada todavía, es más pequeña. Por lo tanto, la molécula de oxígeno, al atravesar estas capas, tiene que adaptarse en cuanto a su difusión conforme a las capas que está atravesando. En todo este proceso hay dos elementos importantes, ¿no?, para la difusión de oxígeno: la concentración de hemoglobina y también pues, el contenido en sí
de todo el volumen sanguíneo. Esto es importante por la siguiente razón. Jóvenes, como les explicaba en algún momento, cuando ustedes tienen a un paciente, ¿ya?, y ven que tiene, digamos, un accidente de tránsito, hay sangrado, cavidad abdominal, ruptura de hígado, vaso, qué sé yo, y el abdomen distendido, de pronto dice, ¿cómo está su hemoglobina? Uy, esta hemoglobina de 3, de 4, está paciente anémico. ¿Qué hacemos? Le ponemos oxígeno para aumentar su presión parcial. ¿No es cierto? Pero eso es correcto, ¿no? No, inadecuado. No, porque si no hay transportador, No se puede. ¿cómo llega a la célula? ¿Qué hay que hacer ahí? Poner paquete, poner transportador. Sí. El principal elemento de transporte es la hemoglobina. Entonces hay que optimizar la hemoglobina. Y es por eso también que hay una campaña de lucha contra la anemia infantil. La hemoglobina en los niños es importantísimo para los procesos de diferenciación cerebral. Entonces, si a ese niño no lo reponemos ahí en los primeros años, ya lo tenemos de político toda la vida, porque arriba ya es irreversible. El daño que produce el déficit de hemoglobina, una vez que pasa el periodo de niñez, ya no se recupera. Porque el proceso de diferenciación y especialización se hace en ciertas etapas de la vida. No se hacen durante toda la vida. Sí, a lo largo de los años hay pequeñas diferenciaciones producto de la plasticidad neuronal. Sí. Pero en esa primera etapa es donde se está dando las bases para que todo el mecanismo de diferenciación cerebral pueda funcionar de manera óptima. Y para eso es importante niveles óptimos de hemoglobina. Para distribución de oxígeno. Para todo. Bueno, el hecho es pues que es necesario a veces conocer la difusión o el estado de difusión de la membrana alveolo-capilar. Entonces, para hacer eso, algunas veces se intentó usar oxígeno, otras veces CO2, otras veces monóxido, y la mejor forma de conocer el estado de la membrana alveolo-capilar, ¿con cuál de los tres gases creen que se puede hacer? CO2. ¿Ah? CO2. Contrariamente a lo que parece, hay una prueba llamada difusión pulmonar del monóxido de carbono. ¿Ya? Entonces, cuando quisieron medir la difusión de la membrana alveolo-capilar, dijeron, a ver, ¿cómo hacemos? Si utilizamos oxígeno, le pongo oxígeno, pero ese oxígeno también atraviesa, pero no puedo medir al otro lado. Tengo muchas variables, con el CO2 es igual, sale de un lado, pasa para el otro lado, pero normalmente el oxígeno produce monóxido. No, porque no tenemos nosotros tubo de escape. Monóxido se ve en tubo de escape. Entonces nosotros no producimos normalmente monóxido. Entonces dijeron, y si utilizamos monóxido, que es un gas que se difunde, pero que no lo producimos, tenemos un volumen conocido de monóxido. Lo hacemos respirar. Como se difunde, una parte va a pasar y otra la vamos a recuperar. Si lo recuperamos, vamos a saber cuánto pasa y cuánto regresa. Y al saber el grado de pasaje, ¿qué estoy conociendo? La difusión. Difusión. Por eso es que salió la prueba de difusión del monóxido de carbono. Y la prueba de Delco, que se llama del Delco, se utiliza para poder averiguar el estado de la membrana alveolo-capilar. Si yo quisiera saber cómo está la membrana alveolo-capilar, entonces podemos, por una pregunta, a ver, el estado del funcional de la membrana alveolo-capilar es mejor entendida si hacemos una de las siguientes pruebas: difusión de oxígeno, difusión de CO2, difusión de monóxido, difusión de argón, ya empezar. Facilito. ¿Cuál? Difusión de monóxido de carbono. ¿Ya? Monóxido. ¿Por qué? Porque es el gas que se utiliza para estudiar eso. Bueno, entonces ahí tenemos que esa membrana alveolo-capilar, ¿ya? Esa membrana alveolo-capilar va a tener algunos
algunos estados disfuncionales. Y eso se estudia pues en las relaciones ventilo-perfusión. Miren ustedes jóvenes, acá tenemos una relación ideal, ¿ya? Una relación no tóxica, ¿ya? Entre el alveolo y el capilar. Son dos elementos que van a andar juntos, quieran o no quieran. Entonces es mejor que ellos estén equilibrados, pero como en toda relación siempre hay relaciones tóxicas, ¿ya? Sí, bueno, hay que identificarlo para no juntarnos con esas relaciones. Entonces, uno, por ejemplo, lo ideal aquí tenemos, chévere, 1,1 en promedio, en líneas generales. Sin embargo, aquí el tristemente alveolo abandonado, nadie lo quiere, ya no tiene un solo capilar que le acompañe. Soy yo. ¿Ya? Triste. Entonces, Soy yo. si usted, soy, ¿por qué te identificas soy? ¿Ah? Se parece a mí, doctor. Bueno, entonces, Tiene la forma y todo. Allá. miren ustedes, si nosotros hacemos esta relación ventilo-perfusión, que normalmente debe ser 1, 0.8. en este caso, ¿cuánto sería el valor en el denominador? En este primer caso. 0. X sobre ¿cuánto? ¿Sobre cuánto? Cero. 0, por 0, nada. vale, nada. Nada. ¿Cuánto es X entre 0? Infinito. ¿Ah? 0. 0. 0 por 0 es 0. No, no tiene un valor. 0 por 0. X entre 0 no se puede. No tiene un valor. ¿Ya? Se llama indefinido. Por eso acá es, tiende al infinito. ¿Ya? Sí. Tiende al infinito. Entonces, cuando en una relación ventilo-perfusión no tengo perfusión, la relación BQ tiende al infinito. Y a eso se conoce como espacio muerto. Porque si ustedes se imaginan, cuando estoy en la tráquea pues no hay capilar. ¿No es cierto? Sí. Entonces eso es espacio muerto. ¿Ya? Espacio muerto. Pero de pronto ya este alveolo se consigue un capilarcito así insignificante, ¿no? Ya un valor pequeño. Vamos a poner acá 0.01, ¿ya? Casi 0, pero ya algo, ¿no? Ya. Algo. Entonces, el valor de esta relación BQ, ¿cómo va a ser? Mínimo. Va a ser un valor alto. Porque si ustedes dividen, por ejemplo, a ver, dividan 5 entre 0.001, ¿cuánto sale? Algo de 500. ¿No? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? 5 entre 0.001. A ver. Sale 500. Sí, 500. ¿Ah? 5.000. 5.000. Ya, 5.000. Miren, de 5 ¿a cuánto subió? A 5.000. Valores elevados. ¿Ya? Cuando la perfusión es pequeña, es insignificante, la relación ventilo-perfusión se va a disparar. ¿Ya? Muy elevado. Por otro lado, de pronto tiene una buena perfusión, pero el alveolito es insignificante. Entonces acá tengo ya el mismo X, pero acá tengo un número alto, ¿no? 1000 por decir, ¿no? ¿Ya? Una buena perfusión. Entonces, ¿qué voy a tener aquí la relación? ¿Cuál va a ser el valor? Mínimo. El valor bastante mínimo, bastante bajo. La relación ventilo-perfusión se va a disminuir en valores muy ínfimos. Pero llego al otro extremo, donde ya está la parte circulatoria en forma individual, solito. No hay acompañamiento, no hay alveolo. Entonces, ¿aquí qué voy a tener? Aquí voy a tener entonces, arriba en el denominador tengo 0 y acá tengo un valor X, por decir. ¿Qué me va a representar esto? 0. Entonces,
No. A 0 lo divido con cualquier valor, ¿cuánto me sale? 0. 0. La relación BQ igual a 0 es la que se conoce como shunt o mezcla venosa. Entonces, entre estos dos extremos oscila el estado alveolar y el estado de la perfusión en el pulmón. Hay zonas donde tenemos espacio muerto elevado, donde, por ejemplo, las zonas altas, el vértice del pulmón, o las zonas traqueales, las zonas de vías aéreas, las zonas de conducción. Hay zonas donde hay shunt, generalmente las partes basales, zonas de pura perfusión, alveolos colapsados, no participan. Entonces, solamente shunt. Y entre las dos vamos a encontrar zonas altas, zonas bajas y zonas de mayor normalidad. Todo esto me genera pues las relaciones ventilo-perfusión. Cualquier alteración en la relación ventilo-perfusión me va a alterar la sangre. Y el efecto siempre va a ser, estudio bien. Sí, doctor. ¿Ah? Es del control. ¿De cuál? Del control del... Acidosis, alcalosis. Doctor. Sí, lo que les decía también al inicio, ¿no? Acidosis, alcalosis respiratoria. Las alteraciones BQ se van a presentar generalmente con hipoxemia, hipercapnia. Hipercapnia. Hipoxemia, hipercapnia. Sea por shunt o sea por espacio muerto, hipercapnia, hipoxemia. Y eso es simplemente lo que hemos estado explicando hace un ratito, ¿ya? Las diferentes presentaciones. Mira acá, BQ0, ¿qué cosa es? Shunt. BQ infinito, Espacio muerto. BQ1 lo Ideal. normal. Aquí ustedes ven que está sin perfusión, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí encontramos BQ igual o tendiente al infinito. Lo que les está explicando, hipoxemia, hipercapnia, ¿ya? Resultado de alteraciones o desacoples de la ventilo-perfusión. En esta relación ventilo-perfusión se intenta ubicar un espacio, un punto donde la relación sea óptima. Y se ha encontrado que el cruce de esta buena relación ventilo-perfusión se da en este punto. Este punto, si ustedes lo quieren identificar, acá se graficó los espacios intercostales. ¿Ah? Miren ustedes, se va a dar más o menos a la altura de la costilla número 3, de la tercera costilla. A ese nivel, dice la literatura, se encuentra la mejor relación ventilo-perfusión, equivalente más o menos a 1. Cuanto más ascendemos la primera costilla, ¿qué vamos a encontrar? Mayor ventilación. BQ tendiente hacia el Infinito. Y cuanto más nos acercamos a la base, encontramos pues un BQ tendiente a 0. Shunt en la base, espacio muerto en el vértice. ¿Ya? Y en ese nivel siempre van a estar ocurriendo los procesos de heterogeneidad del pulmón. Les dije en algún momento que el pulmón, ya hicieron las zonas de West, ¿no es cierto? Zonas de West. ¿Han hecho? Son 3. Bueno, sí. ¿Todavía? Ya lo van a ver. Zonas de West. Sí. Pero West ya se quedó corto. Ya zona 1, 2, 3. Ya no hay. Sí funciona para fines explicativos y todo. Nos sirve para entenderla. Pero realmente dice pues que en el pulmón hay tantas zonas como uno quisiera imaginar, ¿no? De adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de lado, de costado, parailiar, periférico, central, tantas zonas muy diferentes. Lo cierto es pues que, por ejemplo, miren ustedes, solamente para tener aquí, comparar el oxígeno y el CO2, miren, mientras que en la base la presión de oxígeno, ¿cuánto es? 89. ¿Cuánto es a nivel de vértice? 132. Comparando solamente oxígeno. Comparamos CO2 en la base 42, arriba 28.
estamos encontrando variación, heterogeneidad de los valores para oxígeno, para CO2. Y ustedes pueden utilizar para cualquier cosa. Siempre van a encontrar ese punto de variación entre ¿ya? BQ0 y BQ tendiente al infinito. Entre espacio muerto y Shandt. Acá, por ejemplo, miren, diferentes estados, ¿no? Y comparando vértice con base. Ponemos solamente un ejemplo. Vamos a ver el oxígeno que hemos visto. ¿Ya? El oxígeno. Presión de oxígeno acá. Presión de oxígeno, porque es diferente, este es contenido. Presión de oxígeno, lo que decíamos, 132 en el vértice, 89 en la base. Presión de CO2, 28 arriba, 42 abajo. Perfusión, miren ustedes, la perfusión. La perfusión sanguínea arriba, ¿cuánto es? Bajísima, 0.7. Y abajo, 1.29. O sea, ¿a dónde llega más sangre? En la base. En la base. ¿Por qué llega más sangre en la base? Así, por un concepto elemental. ¿Por qué llega más sangre en la base? Porque hay más cantidad de capilares. O gravedad, ¿cierto? Gravedad. Presión hidrostática, gravedad. Y la zona de West está basada en la gravedad y en la presión hidrostática. ¿Ya? Ahí te compara pues cómo está la presión hidrostática venosa, la presión hidrostática alveolar y capilar. ¿No es cierto? Entonces acá tienen diferentes elementos que explican que hay diferencias entre la composición en el vértice y la composición en la base. Moraleja, el pulmón es muy heterogéneo. ¿Ya? Muy heterogéneo. Esto nuevamente es para poder entender cómo es que algunos procesos también tienen su compensación. Miren ustedes, aquí estamos ante una situación. Espacio muerto. ¿Qué significa el espacio muerto? Que tiende al infinito, el valor BQ. No hay Difusión. el espacio muerto. ¿Qué es lo que no hay? No hay. Intercambio de gases. No hay capilar. Aquí Está miren vacío, ustedes, está miren vacío. ustedes, aquí está van a imaginar que todo este pulmoncito es el alveolo. Sí. Y en este punto, ¿qué está pasando? No hay parte capilar ahí. Está obstruido. Está obstruido. Por lo tanto, no llega perfusión. Perfusión. ¿Ya? No llega perfusión. Entonces, si es que no hay una buena perfusión, ¿qué va a pasar? No hay intercambio. No hay intercambio. ¿Qué es lo que debería hacer el cuerpo? Ahí mencionaron que era la relación ventilación-perfusión. Se contraen las arterias pulmonares para llevarlos a una zona más irritada. Ahí. ¿Qué cosa abajo es? Cero, ¿no es cierto? No hay perfusión. Entonces, como no hay perfusión aquí, esto se va ¿a qué? A elevar. Y no me conviene. Lo que yo quiero, ¿qué cosa es? Que esto trate de llegar al valor ideal de 1. Entonces, ¿cómo puedo compensar esto? ¿Qué ocurre aquí, digamos, como mecanismo compensatorio? Si estoy acá con el alveolo, ¿ya? Estoy con el alveolo y no existe perfusión, el mecanismo compensatorio dice, ¿sabes? Que si no hay alveolo, entonces le corto la entrada de aire al alveolo. ¿Está bien o no? Es decir, ¿para qué? Para que 0 entre 0 al menos pueda intentar equilibrarse. ¿Me dejo entender? Sí. ¿No? Entonces acá lo que ocurre es esto. ¿Qué cosa es eso? Obstruimos el alveolo. Sí. Broncodilatación. No, obstrucción. Constricción. 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 Broncoconstricción. Es el bronquio se cierra. ¿Para qué? Para que no entre aire y esa relación pueda mantenerse equilibrarse. Cuando hay espacio muerto alveolar, entonces aparece como mecanismo compensatorio broncoconstricción. ¿Ya? Miren ustedes cómo el organismo intenta
compensar, intenta equilibrar. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Cuando hay mezcla, cuando hay shunt, ¿qué va a ocurrir? ¿Ah? Broncodilatación, vasoconstricción. Hay shunt. Vasoconstricción. ¿Qué es esto? Vasoconstricción. El mecanismo inverso. En un shunt, ¿qué es lo que no tenemos? El alveolito. El alveolito. Entonces acá tenemos solamente, Ahí. tenemos solamente esto, El capilar. ¿no? Entonces el alveolo no funciona, o está colapsado o no pasa nada. Entonces, si arriba ahora es cero, entonces lo que el organismo hace es que este ¿ya? No lleve sangre a un alveolo que no trabaja. Dice, ¿para qué voy a llevar sangre a un alveolo que no funciona? Entonces, ¿qué hago? Le cierro el caño. Vasoconstricción, mecanismo compensatorio del shunt. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre eso? Es una clase que vamos a hacer de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Pero eso no ocurre todo el tiempo, ¿no? ¿Ah? Eso no ocurre todo el tiempo, ¿no? Ocurre en concentraciones pequeñas, pero hay situaciones que sí hacen marcada esta situación. ¿Cómo me doy cuenta que hay una buena ventilación perfusión? O sea, ¿cómo hacen la medición? Como es muy variable en todo el pulmón, ¿cómo demuestran un ideal ahí? La sumatoria es AGA. Ah, La sumatoria de todo eso, ¿no? Uno funciona bien, otro funciona mal. Es como que aquí tengo alumnos que sacan 20, tengo alumnos que sacan 0,5, pero quiero saber el estado de rendimiento del salón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Promedio ponderado, ¿no? Promedio ponderado, y es el rendimiento del salón. Igual, el AGA es el rendimiento global del pulmón. Doctor, el método compensatorio, como dijo Sean, era vasoconstricción. Y bueno, entonces. Vasoconstricción. Vasoconstricción. Entonces, en lo que sí tiene. Sí, Claro, no. Las zonas que están trabajando bien, los alveolos que están con perfusión, ahora van a recibir un volumen adicional. Porque al haber vasoconstricción, esa sangre no desaparece. Esa sangre se redistribuye. Entonces, llega, uy, está cerrado esta compuerta. Nos regresamos y buscamos otro alveolo. Y entonces, el capilar de ese alveolo que va a recibir ese volumen adicional, entonces, se vasodilata un poco. esa eso es por acción alérgica. En la clase de vasoconstricción pulmonar lo vamos a ver, pulmonar hipóxica. Dice que pero hipoxia- ahí entran a trabajar las endotelinas. ¿Ya? ¿Han visto clase de endotelinas? Claro que sí. ¿Endocrino? Claro. Ya. No, lo veo. No, en hemática. En hemática. 3, toda la familia de endotelinas Es la empieza a uno. trabajar. ¿Ya? Y a nivel pulmonar las endotelinas trabajan bastante. Doctor, una pregunta, pero ¿esa vasoconstricción es una prolongada? ¿Por cuánto tiempo estaría esa vasoconstricción? Mientras se soluciona el problema Sí, alveolar. Pero es una vasoconstricción que se da por un orden humoral. ¿Ah? ¿Se da por un orden humoral? Así es. Los mecanismos de activación o desactivación son temas de respuesta endotelial, endocrina y neural. Hay una integración en ese momento. Y tal vez el pulmón sea uno de los pocos órganos que tiene respuestas diferentes. Mientras que en una región el vaso puede estar contraído, en otra región el vaso está dilatado. Porque tiene respuestas locales. No es que de pronto, como ocurre de repente aquí al muscular, todo el músculo empiezan a trabajar vasodilatación. O a nivel de vasodilatación venosa, todas las venas empiezan a dilatarse. No, en el pulmón la respuesta es regional, es precisa de acuerdo al sitio donde están siendo afectados o es necesario estar compensados. Entonces, en su resumen, ¿qué viene a ser el espacio muerto? Es el aire que no sufre intercambio, ¿no? Bronquio o tráquea, hay aire que no está en intercambio. Sí. Mezcla venosa, que viene a ser sangre que no está en intercambio. Es el efecto opuesto. La mezcla venosa, la sangre
intenta pasar directamente desde el lado venoso al lado arterial con un shunt, un bypass. La sangre que no está participando en el intercambio. Aquí es aire que no participa en el intercambio. Bueno, ahí están los cortocircuitos que hemos estado hablando, los shunts. Y esto solamente para ver que nosotros podemos encontrar diferentes patologías que me disminuyen la difusión pulmonar. La fibrosis pulmonar difusa, por ejemplo, es un tema fundamentalmente intersticial. O las enfermedades pulmonar obstructivas crónicas, ¿no? Generalmente, pues, cuando hay obstrucción de las vías aéreas, cuando no ingresa suficiente aire o está en dilatación permanente, o de repente cuando no hay tejido, no hay parénquima, alguien le saca medio pulmón, un lóbulo, hay pérdida de tejido pulmonar, también se alterará la difusión, o la difusión se va a alterar cuando no haya transportador. Y miren, todo esto implica, ¿qué cosa? Alteraciones en la difusión. Sí. Por alteración de la membrana, por alteración del conducto, por alteración del tejido o por alteración del transportador. Todo esto, alteraciones en la difusión pulmonar. Pero eso es materia de su curso de neumología para el próximo año. Listo, entonces ahora sí estamos al día. Sí. Ahora sí. Ahora el examen de la tarde. Doctor, una pregunta. Bueno, no te queden en... Jóvenes, de todas maneras, ahora necesito también de repente adelantar unas clases, porque la otra semana, el martes, nuevamente estoy viajando ahora a California por 10 días. Lléveme, doctor. Por de una fotita. Tengo visa, doctor. Un recuerdo, algo. No estoy caramelos ahora, ¿ves? Caramelo estadounidense. Caramelo estadounidense. Estadounidense. Todavía estamos con clases con ustedes, ¿no? Traiga un burrito. La siguiente semana es el segundo examen, ¿no? Sí, doctor. Todo octubre. El segundo examen. La siguiente, la tercera. Miren, si Desde hubiera... ayer viene la segunda. A ver, ¿el lunes tienen posibilidades en la tarde? ¿El lunes? Sí, el lunes. Porque necesito... Pero- el martes todavía vamos a hacer clase. El martes nuestro examen. ¿Qué? Como sea, hacemos examen. ¿Qué? La clase que me falta, que me va a faltar hacer, creo que el viernes está programado y el siguiente martes. Serían 2 clases que voy a tener que recuperar. Doctor, una consulta. ¿Y la clase del día de ayer vi que no vino en el examen? ¿Esa también lo va a incluir en el examen segundo? Bueno, por regla general, en las clases o en los exámenes a partir del segundo pueden ingresar preguntas de los exámenes anteriores, aunque en menor número. Es acumulativo. Ayer la doctora no. La doctora ya dijo que no. Sí, puede no venir, pero puede venir. Mejor preparados ahí. Sí. Te decía, el lunes en la tarde, ¿podemos tener clase? ¿Cómo están? No hay clase en la tarde. Hay otro examen práctico. Sí. Sí. Pero para allá... Es que se entra en el examen. La clase siguiente es... Sí. Son clases... ¿Tú tienes el más pulmón sencillas. también? Sí. Ay, Julita, me prestas. ¿Qué? Ya, normal. ¿Cómo hacemos? Otro anuncio, de verdad. Creo que sí. Que no tienen clase, lo programamos. Creo que tenemos examen. ¿Cuál? ¿El martes? El martes. De respiro. No, aparte de No, el martes hay examen de respiratorio. No tenemos micro, Pero- Micro. ¿Cuándo es micro? Miércoles. Práctica, ¿no? Sí. Examen práctico también. Pero, o martes. Martes. Miércoles. O domingo. ¿Tarde? O domingo. O domingo. O domingo. O domingo. O domingo. Sí, Aunque. también puedo. Esto domingo. Martes en la tarde. ¿Martes de tarde? Sí. O pedimos votaciones. No, y que las miércoles damos. Ya, el martes en la tarde. Miércoles, no, es el domingo 15. ¿Y qué hay miércoles? ¿No me dicho viernes miércoles? No hay. Ah, ya. El de micro cierto, siempre son domingo. Entonces martes en la tarde, doctor. Ya. Ya, listo, doctor, martes. Con eso ya adelanto la clase para evitar. Ya.